Bienvenidos sean todos, amigos. Estamos muy gozosos en el Señor de poder juntos avanzar en el estudio de esta primera carta de Juan. Anteriormente pudimos llegar al capítulo número 2 en los primeros versículos, pudimos acceder hasta el número 11 y hemos estado escudriñando la palabra de Dios a través de este siervo llamado Juan. Esta carta escrita por la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, que la razón de la misma es que no pequemos. Dios desea que sus hijos no pequen. Pero claro, en paralelo, dado que aún permanecemos en este cuerpo, ¿qué sucede? Tenemos luchas internas con la carne, tenemos luchas externas a través de las tentaciones que produce el adversario en este sistema caído, el mundo. ¿Y qué pasa? Pecamos. Cuando pecamos, debemos de recordar que un defensor tenemos, Jesús el Cristo, quien es justo, y aquel que a través del derramamiento de su sangre propicia nuestros pecados, nos defiende de toda acusación. Ese poder de salvación de Cristo está vigente hoy para todo ser humano que escuche y que crea en la obra redentora de Cristo Jesús se ha de beneficiar de la defensa que Cristo lleva adelante. En cambio, el individuo que rechace la obra de Cristo se hallará juzgado en justicia y condenado. No hay acepción de personas para con Dios. Todo pecado debe ser resuelto y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por ende, los creyentes, ¿qué nos da la certeza de salvación? El derramamiento de la sangre inocente de Cristo en nuestro favor. El que se beneficia de la obra de Cristo ahora tiene un objetivo. Habiendo nacido de nuevo, por la gracia de Dios, ¿cuál es su objetivo? Andar como Cristo anduvo, guardando sus mandamientos, llevando adelante la justicia que Dios ha establecido, imitando a Jesucristo, varón perfecto en quien el alma del Padre se complace. No que lo hagamos de manera perfecta, Pablo lo dijo, pero que dejo una cosa atrás, estamos citando al apóstol Pablo, y avanzo hacia adelante. No que ya haya alcanzado, mas ese es el objetivo del apóstol Pablo y debe ser el objetivo de todo creyente, que vivir como Cristo vivió. No por las fuerzas personales, sino por la gracia de Dios a través del Espíritu, produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. El mandamiento que debemos de tener como base de vida, ¿cuál es? El amor fraternal no fingido, porque la ley de Dios se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento es antiguo porque está en la ley de Dios, pero es nuevo. ¿Eso no parece incoherente? No, tiene coherencia. ¿Por qué tiene novedad el mandamiento que ya habíamos oído? La novedad es que ahora el mandamiento está escrito en el interior. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto Dios escribe su ley en la mente y en los corazones, no en tablas de piedra. No hay que mirar hacia afuera para poder llevar adelante la voluntad de Dios. Por el Espíritu ya en nuestro interior, el Espíritu nos permite andar en esta libertad, en esta novedad de vida, amando a los hermanos. Y eso Jesús lo reiteró antes de ser apresados sus discípulos. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es fundamental la vida comunitaria en la fe. Así como creemos en el Señor, debemos de amar a los que han creído también en Él, como nosotros. Amar a un hermano es sinónimo de estar en Cristo, estar en la luz. Aborrecer, menospreciar, rechazar un hermano es sinónimo de ¿qué? Tinieblas, o sea, oscuridad, confusión, alguien ajeno a la verdad. Muy importante la enseñanza de Juan en los primeros 11 versículos en una muy breve afirmación. La propuesta, la invitación para aquel o aquella que lo desee es dar lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera en la primera carta de Juan en el capítulo número 2, desde el versículo 12 al 17, dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Muy bien. Volvemos ahora al versículo número 12, lo vamos a releer de una manera un poquito más literal, como siempre lo decimos, el cual dice así: os escribo a vosotros, pequeños, pareciera pequeños hijitos, porque han sido enviados lejos vuestros pecados a través del nombre suyo. El versículo 12 comienza con una enseñanza interesante del apóstol Juan, la cual vamos a desarrollar en estos versículos 12 al 14, y es la realidad de las etapas de madurez en la fe. Todo creyente al evangelio de la gracia de Dios, al recibir la verdad, recibir es creer en la verdad, nace de nuevo, es salvo. Pero la salvación que se recibe de una vez y para siempre empieza a operar en ese individuo a lo largo de todo su peregrinar en esta tierra, conformándolo a la imagen de Cristo Jesús, madurando en dicha fe, como Pedro lo llegó a decir, crecer en la gracia y conocimiento de la verdad. En el andar en Cristo, Juan visualiza, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, como tres grupos diferenciables, con la misma salvación, con la misma fe, sellados con el mismo Espíritu Santo, con la misma verdad, pero con distintas etapas como la vida misma. ¿Qué sucede en la vida natural? Uno nace, es un bebito, pasa a ser un niño, luego es un adolescente, joven, luego ya madura, es grande, llega a ser un anciano, para luego partir. Hay un paralelismo entre la vida natural y lo que Juan va a enseñar en estos tres grupos de madurez en Cristo Jesús. El primer grupo que adresa Juan, a quien se dirige, es el grupo de los pequeños hijitos. La expresión denota cariño. Ya hemos leído en el versículo 1 del amor que Juan tiene para con los lectores. Él les declara como sus hijitos, a los que ama, para quienes se consagra, a quienes sirve, para quienes provee la escritura de esta carta. Denota cariño, denota de un siervo de Dios consagrado a servir al pueblo de Dios. A ellos se dirige, no es ni por un instante un menosprecio o señalar la inmadurez de los lectores. No, todo lo contrario. Más bien manifiesta el amor de un padre hacia un hijo, nuevamente. Así que a ellos se va a dirigir, a los hijitos, a quienes podemos considerar como los nuevos en la fe, como los que han creído. Quizás recientemente, ya no tienen mucho tiempo de que han recibido el evangelio, están dando sus primeros pasos. A ellos, a los hijitos, a los pequeñitos, les escribe. ¿Por qué razón les escribe? Porque han sido enviados lejos vuestros pecados. Y ya vamos a ver el medio, el modo. Pero lo primero que vamos a destacar es esta idea de el enviar lejos, que se tradujo como han sido perdonados vuestros pecados. ¿Por qué la palabra literal enviar lejos? Bueno, para eso tenemos que aprender un poco de la realidad del antiguo pacto, en donde la voluntad de Dios mandató a los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que celebrasen y realizasen distintos actos en el antiguo tabernáculo de sacrificios para beneficio del pueblo. Los hijos de Aarón tenían que hacer distintos ritos y ceremonias para que la voluntad de Dios se llevase adelante y la ira de Dios no se manifestase en el campamento, sino que hubiese perdón, más bien el cubrir de los pecados. Dentro de todas las
ordenanzas de Dios para con los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes en el antiguo tabernáculo, aprendemos en el libro, por ejemplo, de Levítico, por el capítulo 16, que debía ser consagrado un animal especial. ¿Para qué? Para que a través de la imposición de manos del sacerdote, el animal fuese enviado lejos del campamento de los hijos de Jacob al desierto. ¿Qué es eso? Una representación de que Dios establecía los pecados del pueblo sobre el animal era alejado del campamento de los hijos de Jacob, por ende el pecado iba con el animal, ¿a dónde? Al desierto. En el desierto vemos desperdicio, donde no se halla la voluntad de Dios. En el campamento de los hijos de Jacob, o sea, en el campamento de Dios no podía estar el pecado, sino que el pecado tenía que ser llevado fuera, enviado lejos. Ese acto que uno, en los días que hoy vivimos, uno podría decir, ¿qué significa eso? Que un animal, mándelo al desierto. Eso ni más ni menos que representaba y anticipaba la obra del Mesías, el Cordero de Dios, quien con su inocente vida ofrendada en la cruz del Calvario, a nuestro favor, carga con nuestros pecados y son enviados lejos. Tal es la distancia del envío como del este al oeste, que nunca se unen. ¿Por qué? Porque Dios en el nuevo pacto, en la fe que es en Cristo Jesús, perdona el pecado y ya no viene más a su memoria. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Así que el pecado es enviado lejos y el pueblo es beneficiado. Así como en el campamento de los hijos de Jacob el animal era llevado al desierto y no volvía, así en Cristo Jesús el pecado es enviado lejos y no vuelve a la memoria de Dios. Y esto, el énfasis aquí es fundamental, que antes de avanzar leamos esto, la segunda mitad del versículo 12. Esto es fundamental, amigo oyente, que tú lo comprendas, porque hay mucho error en el mundo presente. Fueron enviados lejos los pecados de los hijitos, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Pero ojo, a través de un único medio. Fueron enviados lejos los pecados a través. Ese a través es una preposición. Atraveso por medio. ¿De qué? Del nombre suyo. ¿Qué nombre? El de Jesús, el Cristo. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Tú puedes leer de ello, por ejemplo, en el primer anuncio del Evangelio, luego de ser ascendido a la diestra de la majestad del Señor de Gloria en día de Pentecostés. Cuando el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, anunció el Evangelio y fue, podríamos decir, inaugurada la iglesia del Señor, redimiendo a 3.000 hermanos por la gracia de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo 38, el apóstol Pedro nos dice que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecados. Pero si no se cree en el nombre del Señor, no hay perdón de pecados. El perdón de pecados es en el nombre del Señor. Jesús mandató en el Evangelio de Lucas que era necesario, y así se debía hacer, de anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Lo puedes leer en el Evangelio de Lucas por el capítulo 24. El perdón de pecados, el enviar lejos los pecados, es únicamente en el nombre de Jesucristo. Y cuando decimos el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, no estamos hablando del título natural, porque es más, hay muchas personas, muchos varones que han sido nombrados por sus padres con el nombre Jesús. En la actividad deportiva en nuestra región hay personas que se llaman Jesús. No es simplemente el nombre Jesús, sino cuando la Escritura se habla de el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, es el carácter, lo que representa, quién Él es, su sustancia, sus atributos, su obra. Cuando creemos en el nombre de Jesús estamos hablando de su obrar,
¿Quién Él es? El unigénito Hijo de Dios, el eterno Dios Hijo, quien se encarnó, quien vivió de manera perfecta, quien entregó su inocente vida en la cruz del Calvario, quien murió, quien fue sepultado y quien se levantó de entre los muertos y que fue ascendido a la diestra de la majestad. Ese título, ese Jesús, el que cree en Él, recibe el perdón de pecados, que son sus pecados enviados lejos. No vuelve al campamento. No vuelve a la memoria de Dios. El pecado, como el animalito, iba al desierto y no volvía. Es lo que está enseñando Juan. ¿Para quiénes es esto? Para los hijitos. ¿Qué significa? Los que creyeron y no tienen acción alguna en el presente. No es que han abundado en buenas obras aún porque están dando sus primeros pasos, pero solamente habiendo creído en la obra de Jesucristo han recibido algo, el beneficio del perdón de pecados. ¿No te anima eso? No importa quién seas, si tú hoy crees en la muerte de Cristo por tus pecados y en la postrera resurrección de Cristo para tu justificación, tus pecados han sido enviados lejos. Para eso tú tienes que reconocer tu pecado y tienes que arrepentirte. Sea confesarle al Señor que tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú eres pecador, tú te has quedado corto de la gloria de Dios y necesitas un único Salvador, y ese Salvador es Jesús. Y cuando digo esto hacia ti, primordialmente lo estoy diciendo hacia mí. El que habla primero, los que escuchan siguen, estamos todos involucrados en esta realidad. Todos necesitamos que en el nombre de Jesús sean perdonados nuestros pecados. ¿Cómo sigue? Con el versículo 13. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Este es el comienzo del versículo 13. Ahora notamos que va dirigida esta sección a otro grupo dentro de los lectores, los padres. Los hijitos parecen ser los pequeñitos, los que de la primera instancia, los primeros pasos en la fe. Ahora se dirige al otro grupo, los padres. Y esta es la idea de como aquellos que han madurado. En otras secciones, las escrituras, tanto Pablo como el autor de Hebreos, en alguna oportunidad reprende a hermanos que teniendo que ya ser docentes en la fe, andan necesitados de la enseñanza básica, necesitados de leche espiritual. ¿Quién necesita la leche espiritual? Los bebitos, los que recién comienzan. Pero hay una reprensión, o más de una, que apunta a los que ya tendrían que estar en un estado de padres, que ya años han pasado, que han sido expuestos a la verdad, que se ha invertido tiempo en la docencia en ellos y que aún no maduran. Se encuentran haciendo cosas que no son las adecuadas. Bueno, vemos que hay etapas de madurez. Nuevamente, dice la Escritura, crezcan en la gracia y conocimiento. Eso lo enseña el apóstol Pedro en su carta. Por ende, hay padres en la fe. Estos padres, ¿qué sucedió con ellos? Han conocido, y este conocimiento es íntimo, no es simplemente información, están en comunión con el que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? El Señor. El mismo Señor Jesús es el que es del principio, como hemos leído en el capítulo 1, versículo 1, el Verbo. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él son mantenidas unidas. Por ejemplo, lo enseña en el libro de Colosenses, en el capítulo número 1. Él, Jesucristo, es antes que todo y todo por Él permanece. Los padres le han conocido, han estado en comunión por tiempo con Él. ¿Cómo sigue? El 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis conquistado, o la palabra vencido, al maligno. Y ahora vamos al grupo, podríamos verlo del medio, como la vida natural. Comienzo los niñitos, los bebitos, los hijitos, luego la juventud, luego la etapa de padres, de mayores, de adultos, de ancianos. ¿Quiénes están en el medio? Los jóvenes. O sea, esto nos da la idea de aquellos que ya creyeron al Evangelio y que ya están andando en la fe, que están empezando a producir frutos. Pero aquí hay algo que se destaca de los jóvenes. De los jóvenes, Juan destaca que estos jóvenes, no jóvenes de edad, sino jóvenes en la fe, que ya tienen un trecho en el andar, han conquistado o han vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? El adversario, Satán, el enemigo de nuestras almas.
Vamos a ver cómo vencieron, lo vamos a ver en un instante. Pero lo primero que destacamos, amigos y hermanos, hay una batalla. El que cree en Cristo se encuentra en una batalla. No es que optativo es esta realidad para algunos que se alisten a la misma y otros se pueden mantener neutros, espectadores. No. Todo el que cree en Jesucristo tiene un adversario, el maligno. Y todo el que ha creído en Jesucristo es involucrado en la batalla. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? La victoria. La victoria en Cristo para todos los creyentes. Dios nos da en Cristo la batalla y la victoria. Por eso se nos dice que los jóvenes son conquistadores, vencedores del maligno en esta batalla. Nuevamente, la Escritura nos llama a batallar al adversario. Jacobo en su carta, Pedro en su carta nos reiteran él: resistid firmes en la fe, resistir al enemigo, al maligno, y que huirá de vosotros. Ese que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual hay que resistirle firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. El libro de Apocalipsis, las revelaciones que Juan recibe, ese último libro que nos deja Dios en las Sagradas Escrituras, nos cuenta en el capítulo 12 que quienes, los creyentes en el Señor, han vencido al maligno. ¿Cómo? A través de sus almas, sus vidas, las cuales menospreciaron hasta la muerte, y el testimonio de Jesús en ellos. Dios nos llama a la victoria. Esto lo sabemos en las cartas que Juan recibe en Apocalipsis, las cartas que son dadas a las iglesias. En todas ellas, ¿qué dice Jesús? El que venciere. El que venciere. El que venciere. Lo vas a ver 7 veces, la reiteración. Dios nos llama a la victoria. Esta victoria se encuentra ¿dónde? Solamente en su Hijo. Y esta victoria la recibimos por la fe. Y es la victoria en la batalla. Ya vamos a ver qué elementos necesitamos fundamental para vencer. Llega en un instante. Antes, volvamos al 13. Queda una porción. Dice: os he escrito a vosotros, pequeños hijitos, porque habéis conocido al Padre. Qué maravillosa verdad, que los bebitos, los que creen al Evangelio, conocen al Padre. Si tú crees en el Hijo, conoces al Padre. Si no crees en el Hijo, no conoces al Padre. No se avala en la palabra de Dios una salvación por fuera del Hijo. Porque para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. Si rechazas al Hijo, rechazas al que envió al Hijo, el Padre. Esa es la voluntad de Dios. Los hijitos, los que dan sus primeros pasos en la fe, que sus pecados han sido perdonados, conocen al Padre. Porque el Padre les ama, porque envió al Hijo por ellos. El Padre, hablamos de la majestad. Dios el Altísimo, el único y sabio Dios. Bueno, para estar en comunión con el Padre hay que estar en comunión con el Hijo. Es todo lo que estamos aprendiendo en esta carta, ¿verdad? Bueno, si tú eres un hijito, si has creído hoy al Evangelio, ya estás en comunión con el Padre. Desde hoy hasta que el Señor te llame a su presencia, este conocimiento con el Padre es su voluntad. El Padre quiere revelarse a nuestras vidas. ¿Y se revela cómo? A través de su Hijo. ¿Se acuerdan? Que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo revela al Padre, porque nadie ha visto a Dios sino aquel que está en el seno del Padre, el Hijo, y el Hijo manifiesta al Padre. Si crees en el Hijo, pasas a conocer al Padre. No es simplemente ir a una academia, ir a un instituto especial o algún tipo de misticismo, de algún conocimiento exclusivo escondido. No, el conocimiento del Padre es para los hijitos. Oh, te alabo, Padre, dice el Hijo. ¿Por qué? Escondiste esta cosa de los sabios, se la revelaste a quiénes, los pequeñitos, a los niños, a los sencillos. Sí, Padre, así te agradó. Eso dice Jesús. Tú conoces al Padre. ¿Cómo? Creyendo en su Hijo. Si crees en el Hijo, conoces al Padre, aunque seas muy pequeñito. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios. En Cristo le conocemos. Sin Cristo estamos ajenos del Padre y estamos en nuestros pecados. Es bastante sencillo el Evangelio cuando uno se deja guiar por Dios, ¿verdad? No da para confusión. Tristemente las personas queremos hacer bien confuso todo el camino y dar mandamientos de hombres que no nos guían a la verdad. Vamos al 14. Dice así: os he escrito a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es del principio. Aquí hay un énfasis. Los padres, los que han madurado, tienen una característica. Han permanecido en el conocimiento del Padre, que es la comunión. No se han apartado de la fe. Han continuado en la comunión íntima con el Señor. Dice el versículo 14, pero avanzando: os he escrito a vosotros jóvenes, porque fuertes sois, y la palabra de Dios en vosotros permanece, y habéis conquistado o vencido al maligno. Ahora hablamos en la primera instancia de los jóvenes como los conquistadores del adversario, conquistadores en la victoria que Cristo le dio, no conquistadores ellos. La victoria nuestra es la que Cristo nos concede, porque recuerda, Cristo es el conquistador, el victorioso. Ahora aprendemos que son conquistadores nuevamente, pero sabemos el medio de la conquista. ¿Cuál es? La fortaleza que ellos tienen. ¿Y cómo son fuertes los jóvenes? En la permanencia de la palabra de Dios. Vamos de nuevo. La victoria de los jóvenes sobre el maligno es la victoria a través de la fuerza o la fortaleza. Son fuertes, dice, mas no está hablando de la fuerza física que tienen ellos. Está hablando en la batalla espiritual, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, potestades en las huestes celestiales. La fortaleza de los jóvenes es a través de la permanencia de un elemento. ¿Cuál? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, y más adelante el Salmo 119 llega a citar que en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué razón? Para no pecar contra ti. El pecado es el elemento al cual nos quiere inducir ¿quién? El adversario. La tentación del adversario es para que pequemos. La defensa de las tentaciones que tenemos es la palabra de Dios. La fuerza nuestra es la palabra de Dios morando en nosotros, la cual el Espíritu Santo, y vamos a aprender de ello en este mismo capítulo, pero la semana entrante, la palabra es lo que el Espíritu Santo, la unción, nos revela. Y cuando estamos en la palabra, meditamos en ella, la escudriñamos, está en nuestra mente y corazón, la palabra nos defiende de las tentaciones. Esa es nuestra fuerza en el Señor. Si uno no está en la verdad o no está en la palabra, no tiene fuerza para vencer a las tentaciones. Y nuevamente, no es para el que quiera estar en la batalla y el que quiera ser ausente. Todos estamos llamados a batallar. Y estamos llamados a la victoria, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando toda la armadura. Eso enseña el Evangelio en el libro de Efesios, en el capítulo número 6. Cuando la palabra permanece en nosotros, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra no la guardo, ¿qué va a suceder? Voy a estar expuesto a las diversas tentaciones y no voy a tener la fuerza para vencer. La victoria está siempre que dependamos del Señor. Cuando pensamos que somos fuertes en nosotros mismos, no va a suceder nada bueno. Recuerda, solamente el pámpano produce frutos si está en la vid. Fuera de mí o apartado de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. ¿Y cómo permaneceremos en el Señor? Por fe, cuando andamos en la verdad, cuando creemos en la palabra. La palabra es fundamental. El Señor nos da la victoria, esa victoria es a través de la fe y la fe es en la verdad. La palabra nos fortalece. Jóvenes, les escribo, porque han conquistado al maligno, siendo fuertes por la palabra que permanece en vosotros. ¿Qué palabra? La de Dios. Así que, si quiero vencer, ¿qué necesito? La palabra de Dios. Ella será la defensa ante los embates del enemigo. ¿Cómo se conoce al escudo en la armadura? El escudo de la fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír de la palabra de Dios. No son inventos nuestros, tú lees de ello en Efesios, tú lees de ello en Romanos, Efesios capítulo 6, armadura, Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Dice en el 14, sois fuertes,
La palabra de Dios en vosotros permanece y habéis hecho algo, conquistado al maligno. Nuevamente, resistan al adversario y huirá de vosotros. No se nos llama a temer al adversario, no se nos llama a ser subyugados o rotados por el adversario, se nos llama a estar firmes batallando y él ha de huir de nosotros, porque nuestro Señor le ha vencido. Y hay que creer en la palabra de nuestro Señor para ser victoriosos en él, en Jesús. ¿Cómo sigue? Con el 15. Leemos en el versículo número 15 el primer mandamiento o el primer verbo en modo imperativo, porque de mandamiento ya hemos leído, pero no hemos leído ningún verbo en modo imperativo, algo que tengamos que realizar. Este es el primer verbo en modo imperativo de la carta. ¿Cuál es? Es un verbo en negado, o sea, una negación. No hacer algo. No améis el mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está el amor del Padre en él. No hagan algo. ¿Quiénes? Los lectores, los hijitos, los muy amados por Juan. Todos, padres, jóvenes, hijos, desde los pequeñitos hasta los grandes, todos los creyentes. ¿Cuál es la orden? No amen el mundo ni las cosas del mundo. Se debe de considerar, para aquellos que por primera vez escuchen, no es la referencia al mundo, en este caso al globo terráqueo, a la creación de Dios, sino a ¿qué? La manera de vida de las personas en el mundo, guiadas por el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el maligno. Esta manera de conducirse del ser humano en rebelión a Dios con la conducta caída, con ofensas directas a la majestad, una conducta de tinieblas, de oscuridad, de rebelión. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Y aquí viene una expresión condicional. Sí, si pasa esto, si alguno, quien sea, ama al mundo, y esto es siempre de manera continua, ¿sí? Su característica de vida es el amor al mundo y sus cosas, pasa algo. No está el amor del Padre en él. Aquí hay que comprender algo. El libro de Romanos nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no está el amor de Dios en nosotros, ¿qué no está en nosotros? El Espíritu Santo, porque el amor de Dios se recibió por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué pasa si no está el Espíritu Santo en nosotros? No somos de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, dice Romanos en el capítulo 8. Por ende, si mi vida se caracteriza por el amor al mundo y sus cosas, estas cosas de rebelión, de iniquidad, de obstinación, lo que Dios llama malo, yo lo amo y lo acepto como bueno y desarrollo mi vida en ello, no está el amor de Dios en mí. Si no está el amor de Dios en mí, no está el Espíritu Santo por la fe en mí, por ende aún no soy de Cristo. Es muy seria la exhortación de Juan. Jacobo en su carta llega a decir, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad? ¿Es conflicto con Dios? Nuevamente esa amistad no es amistad con las rocas, con el mar o con las estrellas, es con el andar, con este estilo de vida, de iniquidad, presidido por el adversario y en el cual las personas nos involucramos y desarrollamos nuestras vidas, rebelión, todo lo que a Dios deshonra y lo que Dios no avala, de eso estamos hablando. Si yo amo las cosas malas, lo que Dios prohíbe en su ley, si yo rechazo lo que Dios ha declarado bueno y voy en pos de lo malo y ese es mi estilo de vida, si yo no me arrepiento de ello, si no quiero la limpieza de Cristo, la luz de Cristo en mi vida, el amor del Padre no está en mí. No importa cuántos sentimientos verbales exprese, el amor del Padre no está en mí. Y si no está el amor, no está el Espíritu, porque el amor se recibe solamente por el Espíritu. Espíritu con el cual es sellado todo aquel y aquella que crea el Evangelio. Es un tema muy serio, no amen al mundo.
ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Si sucede que amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y ahora Juan va a desarrollar en estos últimos 2 versículos que nos quedan de la instancia. Dice así: sí, porque todo lo que en el mundo, 16 estamos, perdón, porque todo lo que en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la arrogancia de vida, no es del Padre, sino del mundo. Nuevamente, el versículo 16 confirma lo que declaramos en el 15. En el 15 dijimos, el mundo no está haciendo referencia al globo terráqueo. ¿Cómo sabemos? El 16. Juan describe el mundo. ¿Qué es lo del mundo, Juan? Tres grupos destaca Juan. ¿Cuáles? Deseo de carne, deseo de ojos y arrogancia, soberbia, vanagloria, palabras intercambiables de vida. Esa es la descripción del mundo, lo que tiene en mente Juan, o sea, lo que el Espíritu Santo le inspiró a declarar. 3 instancias o grupos: deseo de carne, deseos de ojos, vanidad o vanagloria de vida. Deseo de carne. La carne, recuerdan, es ese estado natural con el cual hemos nacido, corruptos por ser hijos de Adán, ya que Adán pecó y el pecado de Adán, un hombre pasó a todos los hombres. Todos los hijos de Adán tenemos una carne, una tendencia natural a lo malo. La carne se describe en las Escrituras. Por ejemplo, una carta que tú puedes leer es la carta de Gálatas en el capítulo número 5, donde puedes leer de la carne en esa inmoralidad, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en todo lo malo, en la irritabilidad, en las murmuraciones, en las quejas, las contiendas y todo lo que se describe de la carne, que todo es pecado. La carne y los deseos de la carne están en el mundo. Si lo que deseo es la carne, no está el amor del Padre. Los deseos de los ojos. Se nos viene algo a la mente cuando pensamos en los ojos, muy claro si tú eres estudiante de las Escrituras. Libro de Génesis, bien al inicio. ¿Qué dice la Escritura? Luego de que la serpiente se dirigiese a la mujer y le declarase que al comer del fruto del razonar del bien y del mal, el cual Dios había prohibido comer, que cuando comiese la mujer y el hombre iban a ser como Dios. ¿Qué dice la mujer? Y la mujer vio que el fruto era bueno, agradable, deseable, codiciable, lo que fuese. ¿Qué pasó con la mujer? Y cuando hablamos de la mujer hablamos de Adán. ¿Por qué? Porque el responsable es Adán, porque Adán fue declarado y creado por Dios como el primer ser humano y como la cabeza de la mujer. Por ende, el responsable es Adán. La mujer vio, pero el responsable es Adán. Por eso el libro de Romanos dice que el pecado entró por un hombre. ¿Pero qué vio la mujer? O sea, nuestra madre Eva vio el fruto. Y al ver con sus ojos, deseó lo malo. Es lo que nos pasa. Nuestros ojos contemplan cosas que son agradables a nuestra carne, que deseamos, pero no van a traer dicha ni beneficio. Por ende necesitamos la visión espiritual, y esa visión espiritual es el alumbramiento que la luz Cristo produce para ver que lo que nuestros ojos naturales desean es malo. La mujer que desea al hombre, que no es su esposa, es malo. El bien material que el hombre desea y no tiene es malo, avaricia. Y todo lo puede sumar a cualquier situación. Lo que entra por nuestros ojos nos va a contaminar si no es avalado por la palabra de Dios. El deseo de los ojos, como nuestra madre Eva vio, deseó algo que Dios había prohibido. Y trajo ¿qué? Consecuencia por el pecado que ingresó en la raza humana, la muerte. El pecado ingresó por un hombre, Adán. El pecado pasó a todos los hombres y a través de ello la muerte. El deseo de la carne, deseo de los ojos, y la otra instancia, ¿cuál es? La vanagloria de la vida. Muy importante. Dios, esto no vamos a hallar beneficio alguno. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un único intermediario entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, el Salvador de nuestras almas. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación.
Ese Salvador, Jesús el Cristo, el Dios eterno, Dios Hijo, en la gloria eterna, junto al Padre, por voluntad del Padre, fue enviado a este mundo y vino en forma de siervo sufriente, despojándose de toda su gloria para servir, para ir a una cruz y padecer una muerte que no le correspondía a él, una muerte por nosotros. Este unigénito Hijo de Dios se declara como manso y humilde, siendo Dios eterno, sabiéndolo todo, poseyéndolo todo, habiendo sido creado todo por Él, todo perteneciéndole a Él. Si Él, siendo Dios, anda en humildad, dime, ¿cuál es la instancia de tu vida que te permite orgullecerte? ¿Cuál es la razón por la cual tú te vanaglorias? Y cuando hablamos de vanagloria es una gloria vacía, no tiene fundamento. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. Y si lo recibiste, la razón por la que te jactas, ¿cuál es? Toda buena dádiva no salió de nosotros, vino a nosotros. ¿De dónde? De arriba, del Padre de las luces. Por ende, si me he de gloriar en Cristo. En esto gloríese el que ha de gloriarse, en que me conoce, dice el Señor. Toda gloria que no sea gloria en Cristo es orgullo y Dios lo rechaza. Comenzando por el que habla, siguiendo por los que escuchan. Incluso, hermano o hermana, y aquí nos dirigimos directamente a los que están en la fe en el Señor, incluso los ministerios que Dios nos haya dado para llevar adelante. Si te glorías en lo que estás realizando en el Señor, en el ministerio que estás llevando adelante, si ese es tu orgullo, tu gloria, no está bien. Si estamos llevando adelante ministerios, y esos ministerios están siendo bendecidos por Dios, ¿la gloria para quién es? Para el Señor que dio el ministerio y dio los dones. Toda la gloria es para Él, es lo mejor que podemos hacer. Cuando andamos en orgullo, estamos demostrando que el amor de Dios no está en nosotros. Nuevamente, no que hemos caído en una instancia, sino que nuestra vida es una vida de orgullo. Y ojo, porque hay personas que declarando fe en el Señor, cuando tú escuchas, todo se trata de lo que ellos hacen. Escucha con atención algunos testimonios, todo se trata de sus obras personales. Eso no es bueno, es una mala señal. Nuevamente, si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, deseos de ojos, deseos de carne, orgullo, vanagloria, o sea, gloria vacía, porque no tiene fundamento de la vida, el amor del Padre no está en nosotros. Y hay algo más, así termina esta instancia. 17. Y el mundo es hecho pasar. ¿Por qué? Porque está en voz pasiva, ya hablábamos de esto. El mundo pasa y el deseo suyo, sin embargo, contraste el que haciendo la voluntad de Dios permanece por las edades. ¿Amas el mundo con estas cosas que ya Juan enseñó? Sabe algo, el mundo va a pasar. No que pase por sí, sino que está en voz pasiva, Dios lo va a hacer pasar. ¿Sabes qué versículo se nos viene? Pensamos en lo que enseña Pablo en Corintios, que la apariencia de este mundo está pasando. Claro que sí, pero se nos viene a la mente la enseñanza de Revelaciones, o sea, Apocalipsis en el capítulo 18. Cuando aquel ángel que arroja una piedra grande como de molino y Babilonia va a lo profundo del mar. No le encuentras más nada a Babilonia, no le encuentras comercio, no le encuentras bienes, no le encuentras nada y los mercaderes de la tierra hacen una lamentación, se les terminó el medio por el cual beneficiarse. Se terminó Babilonia, no hay más. Va a perdición, no te aferres al mundo porque va a perdición, pasa. En cambio, sin embargo, hay algo que no pasa. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer en su Hijo Jesucristo. Y al creer en su Hijo Jesucristo, ya las cosas del mundo ya no son tan grandes. Ya no brilla tanto ese mundo porque el Señor es superior. Su evangelio es superior. Sus mandamientos son superiores. Su voluntad es mejor. Cambiemos, amados, el amor al mundo para el amor al Padre. Amemos al Padre en vez de amar al mundo. Y cuando uno ama al Padre, ama al Hijo. Cuando ama al Hijo, ama a los que han sido engendrados por Él. Cuando amamos al Padre y al Hijo y a los que fueron engendrados por Él, el Espíritu obviamente está operando en nosotros y nos está guiando a guardar sus mandamientos. ¿Qué enseñanza? ¿Cuánto hemos aprendido hoy desde los pequeñitos hasta los más grandes?
Todos llamados a salvación por gracia, llamados a madurar en la fe, llamados a dejar lo malo, llamados a hacer lo bueno, llamados a creer en Jesucristo. Nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman al Señor.